Septiembre es el mes de concientización sobre el cáncer ginecológico y por ello es que ponemos a disposición de la comunidad la siguiente conferencia. El cáncer de ovario puede ser detectado en una visita al ginecólogo, por lo que es importante que las mujeres acudan de forma periódica con su médico o ante cualquier cuestión que sientan anómala. Existen diversos factores de riesgo, como son tener familiares cercanos como madre, hermana, tía o abuela, maternas o paternas, que hayan tenido cáncer de ovario. Tener endometriosis, que es una afectación en la que el tejido que recubre el útero crece en otras partes del cuerpo. No haber tenido hijos o haber tenido dificultad para quedar embarazada. Y lo mejor es que todas las mujeres de más de 40 años acudan a visitas periódicas con su ginecólogo. Detectar el cáncer en una fase inicial puede ser determinante para la calidad de vida de las pacientes, por lo que reitero mi invitación a que visiten a su médico ginecólogo y que atiendan la conferencia del doctor Salvador Gaviño, un gran especialista en el tema. Escuchémoslo. Un abrazo, muchas gracias. Hola, buenas noches, tardes, noches. Nos da muchísimo gusto volverlos a tener aquí en este ciclo de conferencias. Como ustedes saben, septiembre es el mes de concientización sobre el cáncer ginecológico y por eso ponemos a disposición el día de hoy esta enorme conferencia con un gran amigo de todos del módulo, del diputado que nos ha estado apoyando muchísimo con información para estar actualizados y poderles dar un mayor apoyo a todos ustedes. Les agradezco de nuevo estar aquí y pues sí quisiera comentar antes que nada algunos datos que son sumamente importantes para poder dar un contexto en la conferencia. En México, la mortalidad por cáncer de ovario es del 60%. El mayor porcentaje sí se compara con la mortalidad de cáncer cervicouterino y cáncer de mama, con un 50 y 30% respectivamente. En contraste con ello, el cáncer de ovario es una enfermedad considerada menos prevalente con relación al cáncer mama y cervix, pero se asocia a mayor letalidad, de acuerdo a Global con 2018. Cerca del 75% de diagnósticos del cáncer de ovario epitelial se realiza en etapas avanzadas, por lo que es importante que todas las mujeres acudan de forma periódica con un ginecólogo para que pueda ser diagnosticado y atendido de manera oportuna. Agradezco muchísimo a nuestro ponente, al doctor Salvador Gaviño, por la ponencia que estamos a punto de escuchar y confío en que nos será útil tanto a nosotros como a ustedes para poder tener una mayor concientización en este mes y poder irnos a checar continuamente, estar al pendiente y poder salir adelante ya como sociedad. Y pues bueno, agradecemos de nuevo a nuestro ponente, el médico cirujano Salvador Gaviño Ambrís. Él es médico cirujano egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es especialista en ginecología y obstetricia, especialista también en biología de la reproducción humana y cuenta con un diplomado en gerencia de servicios de la salud también por la UNAM. Dentro de la misma Universidad Nacional Autónoma de México, se ha desempeñado como profesor académico a nivel de pregrado y posgrado. Es miembro del Comité Académico de Ginecología y Obstetricia en la Facultad de Medicina, en la División de Estudios de Posgrado e Investigación. También es expresidente de la Asociación Mexicana de Obstetricia y Ginecología Infanto-Juvenil AC. Dentro del Centro Médico Nacional 20 de noviembre del ISSSTE, se desempeñó como médico especialista de base, jefe de división de la consulta externa, coordinador de enseñanza, coordinador de ginecología y obstetricia, y fue asimismo exdirector del Centro Médico Nacional. Fue también secretario del Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia, exdirector de enseñanza del Instituto Nacional de Perinatología, exdirector técnico de la Facultad de Medicina de la Universidad Westfield y profesor de pregrado de la carrera de Medicina en Ciencias Básicas del Instituto Tecnológico de Monterrey. El médico Salvador Gaviño cuenta además con más de 66 artículos publicados en revistas y libros médicos especializados. Bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Y pues bueno, ya súper puestísimos para su ponencia. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Salvador y voy a platicar con ustedes sobre el cáncer de ovario.
Este es el mes de la concientización sobre el cáncer de ovario y es de particular importancia porque más de la mitad de la población pues, son mujeres y corren el peligro de tener esta enfermedad. Eh, Vamos a empezar con mi correo electrónico, por si tienen alguna duda, me la pueden hacer llegar y yo les contestaré a la brevedad posible. Vamos a ver que los órganos genitales de la mujer van a ser constituidos en órganos genitales externos y órganos genitales internos. En los externos tenemos fundamentalmente las glándulas mamarias y la zona vulvar que está expuesta en la entrepierna, y los internos que son el útero, las trompas de falopio y los ovarios. Esta imagen podemos ver los órganos genitales internos de la mujer. Como pueden ver ustedes, está dentro de la cavidad pélvica en la parte baja del abdomen, ¿sí? Y está constituido por el útero, las trompas de falopio, los ovarios y la vagina. La vagina es el órgano copulador y es el camino del canal del parto por donde nacen los bebés y por donde sale el flujo menstrual. Este es el cuello del útero, la cavidad uterina, y aquí podemos ver ya el útero en específico. Vemos que es una víscera hueca que está situada en la pelvis y va a tener el fondo, el istmo, que es la parte más angosta, y el cuello del útero. Esta es la zona, esta parte es la zona donde se genera el cáncer cervicuterino, que no es el motivo de la plática, pero el cáncer cervicuterino es la segunda causa de muerte por cáncer en la mujer en el mundo, no solo en México. Entonces, como pueden ver ustedes, este órgano es el que se va a encargar de que la mujer geste a su bebé. El bebé va a estar aquí adentro, como lo vamos a ver más adelante. Estas fotografías que ven ustedes aquí son imágenes tomadas con una microcámara que se introduce adentro del útero, y aquí podemos ver la cavidad endometrial, que es la capa interna del útero, que es donde el bebé se va a desarrollar. Aquí pueden ver ustedes los orificios por donde salen los óvulos y por donde entran los espermatozoides. Y aquí está el orificio cervical, que, como repetía yo, es el lugar donde se asienta el cáncer de cervix. En esta parte interna del útero, en el endometrio, pues se va a formar el cáncer de endometrio. Y aquí están los ovarios y las trompas de falopio, donde también tienen la posibilidad de generarse cáncer ovárico o cáncer de trompas de falopio. Los ovarios son dos, son las gónadas femeninas y van a medir más o menos entre 4 por 3 por 2 centímetros. Son del tamaño de una almendra grande. Su consistencia es duro y el color es blanco grisáceo. Y las alpinges, las trompas, no son tubos que transportan el óvulo ni los espermatozoides, sino son órganos activos. Sabemos que miden más o menos unos 10 centímetros, pero vean ustedes las diferencias en su trayecto, es distinto. Y aquí tenemos células que se dedican, tienen cilios que permiten ayudar al transporte del óvulo hacia la cavidad uterina y de esta forma lograr el embarazo. Aquí tenemos una imagen del ovario y del ciclo ovárico. El ovario, pueden ver ustedes cómo estas pequeñas células empiezan a crecer. Estas células se llaman ovocitos y estas células están en el ovario de la mujer desde que estaba en el vientre de su madre. A medida que va pasando el tiempo, estos folículos que tiene la mujer desde que estaba en el vientre de su madre van disminuyendo de tamaño
de 2 millones que tenía cuando estaba a las 20 semanas de embarazo, al nacimiento, pues ya solo quedaron 600,000 ovocitos. Estos ovocitos se quedan ahí dormidos hasta que llega la pubertad de la mujer, hasta que empieza a menstruar. Y que es cuando se activan, y ellos son los responsables de que la mujer primero se convierta en mujer y después de que pueda tener hijos. Entonces vean ustedes cómo los ovocitos van madurando durante el ciclo de 28 días, que es el ciclo normal de la mujer, cómo van creciendo, van acumulando y secretando los estrógenos, que es la primera hormona sexual femenina, que se acumulan en esta parte para en un día 14 el folículo se va a romper y va a liberar la célula sexual femenina. Vean ustedes aquí en este video, ahí está el útero, los ovarios, ¿sí? Cómo se libera el óvulo del ovario y es captado por la trompa de falopio y es transportado hasta la cavidad uterina. Y ahí en la cavidad uterina, si no se embaraza la mujer, pues menstrua a los 14 días y si se embaraza la mujer, pues se desarrolla el bebé. Vean ustedes, ahí se libera el óvulo del folículo, ¿sí? Se rompe el folículo, se libera el óvulo, es captado por la trompa de falopio, transportado, se lleva a la fecundación en esta parte de la trompa y posteriormente los espermatozoides entran y alcanzan al óvulo y dan lugar a un nuevo ser. Y después de 9 meses, pues tenemos un bebé en casa. Vean ustedes, entonces el ovario que está aquí esquematizado va a ser la gónada femenina y va a tener dos funciones fundamentales, que es la de producción de células sexuales femeninas y la producción hormonal. La producción hormonal van a ser estrógenos y progesterona, que son las hormonas sexuales femeninas. Estas hormonas sexuales femeninas van a ser los responsables de que la niña tenga los cambios que la transforman en mujer, ¿sí? El cambio de la voz, el desarrollo mamario, el desarrollo de la distribución grasa, la falta de vello. En cambio, el hombre, fundamentalmente los órganos genitales están hacia el exterior, ¿sí? Y el equivalente de los ovarios en el hombre son los testículos. Y los testículos van a producir la hormona sexual masculina, que son los andrógenos, y van a ser los responsables de que el hombre tenga un tono de voz más grave, mayor masa muscular, mayor tamaño y todas las características, el vello y todas las características que ustedes conocen. Vean ustedes, aquí tenemos el cáncer de ovario, que es el motivo por el cual estamos dando esta plática. El cáncer de ovario es el crecimiento de las células que se forman en los ovarios. Y estas células se van a multiplicar en una forma rápida e indiscriminada, lo que va a hacer que se invadan estructuras cercanas o lejanas de órganos sanos del cuerpo. El cáncer, vean ustedes la importancia. El tercer cáncer ginecológico más común es el cáncer de ovario. Y es el que presenta peor pronóstico, o sea, de los enemigos, de los malos de la película, el cáncer de ovario es uno de los más malos, siendo 3 veces más letal que el cáncer de mama, que es el cáncer más frecuente. Vamos a ver que menos de la mitad de las pacientes van a poder sobrevivir 5 años después de que se hace el diagnóstico. Y ahorita vamos a ver por qué. Más del 75%, o sea, 3/4 partes de las mujeres se diagnostican cuando la enfermedad ya está muy avanzada, ¿sí? Y esto hace que cuando se le dice a una mujer que tiene un cáncer de ovario, de entre el 25 al 30% de ellas no vayan a sobrevivir
más de 5 años. Vemos, además, el 60% de las mujeres con cáncer de ovario van a presentar una enfermedad metastásica. ¿Qué es una enfermedad metastásica? O sea, van a mandar células tumorales a otras partes del cuerpo. Aquí vemos cómo el tumor originalmente del ovario da metástasis a los ganglios, da metástasis al epiplón, al intestino, da metástasis al hígado, pulmón, cerebro. Puede invadir cualquier órgano del cuerpo. Y cerca del 4.4% de las mujeres relacionadas con enfermedades malignas se deben a cáncer de ovario. O sea, el cáncer de ovario, afortunadamente, vamos a ver más adelante, no es tan frecuente como otros cánceres, pero sin embargo mata a la mujer. Vean, estas son las causas por las cuales una mujer fallece en nuestro país. Esta estadística es del 2015. Por desgracia, estadísticas más recientes no son tan confiables porque interviene pues, la causa de mortalidad por COVID y otras causas. Pero en muertes generales, en el 2015, vamos a ver que la mayoría de las mujeres, el 20.8%, van a fallecer por enfermedades del corazón, o sea, presión alta, infarto al miocardio, enfermedades del corazón. La segunda causa de muerte en la mujer va a ser diabetes mellitus, ¿sí? Lo paradójico es que la diabetes y las enfermedades del corazón se pueden prevenir, ¿sí? Se pueden manejar, se pueden evitar, y se puede evitar que una persona se muera de diabetes o se muera de una complicación de una enfermedad del corazón. Sin embargo, no lo hacemos y son áreas de oportunidad que tenemos que aprovechar. En tercer lugar, son otras causas que son una miscelánea, y los tumores malignos son la causa. 13.9% de las mujeres se mueren por cáncer maligno, ¿sí? En términos general, todo tipo de cáncer, ¿sí? Ahora vamos a analizar este grupo de edad, ¿sí? Que ya vimos que es la cuarta causa de muerte por cáncer, es la causa. Ahora, ya bien, aquí, ¿cómo estamos de los cánceres? ¿Sí? De las 291.637 defunciones que ocurrieron en el 2015, ¿sí? 40.537, o sea, el 13%, 14%, eran por tumores malignos. El 15.4% de las defunciones correspondió al cáncer de mama. Por eso es la más frecuente. El cáncer mamario es la causa de muerte por cáncer más frecuente. Le sigue en segundo lugar el cáncer cervicuterino. Ahora, aquí lo más importante que quiero transmitirles para llevar a casa es de que el cáncer cervicuterino es un cáncer que puede ser diagnosticado incluso antes de que se convierta en cáncer. Entonces, esta cifra algunos países ya la han abatido gracias a la vacunación, gracias a una vigilancia estrecha de las mujeres. Nosotros en México todavía sigue siendo la segunda causa de muerte por cáncer. Después viene cáncer de hígado, cáncer de estómago, y en este sitio aparece el cáncer de ovario, ¿sí? Ahora, aquí hay un aspecto importante. De las muertes por cáncer, el 56.1% ocurren en domicilio, el 54.4% en alguna institución de seguridad social. Y por desgracia, el 41.6% no tienen derecho a audiencia, y las cuales el 40% se atendían en el Seguro Popular. Y al desaparecer el Seguro Popular, deberían de atenderse en el INSABI. Pero ya todos conocemos el problema que tenemos ahorita con los medicamentos
antioncológicos que hay. El cáncer de ovario, entonces, va a ser la sexta causa de muerte por cáncer en la mujer. Se diagnostican 3.277 casos y se registran en 2015 defunciones anualmente. Estamos hablando de que mueren 3 pacientes diarias por cáncer. Mueren. No estoy hablando de las que padecen el cáncer y que sufren todas las secuelas de estas. Al final de cuentas, por cada 100,000 habitantes se mueren 6.7 mujeres mayores de 25 años. Aunque este cáncer se puede presentar en el transcurso de toda la vida, el mayor número de casos va a suceder después de la menopausia, después de que la mujer deja de reglar. Y esto va relacionado con la edad. Y por desgracia, no existe una prueba específica para una detección oportuna, pero sin embargo, hay cosas que podemos hacer, ¿no? El cáncer de ovario puede causar diferentes síntomas y signos. La mayoría de las mujeres presentan estos síntomas, estas molestias, cuando la enfermedad ya está muy diseminada, por desgracia. Y esto hace que no lo podamos tratar a tiempo y curar. Sin embargo, incluso en los cánceres iniciales podemos tener algunos síntomas y quiero que pongan mucha atención sobre estos síntomas porque son síntomas comunes, ¿sí? Tenemos la distensión abdominal, perdón, aquí. Distensión abdominal, o sea, la paciente se inflama del vientre, puede llegar a tener dolor en el bajo vientre. La paciente, al momento que tiene una masa que está creciendo adentro del cuerpo, pues ya no le cabe la comida, tiene una sensación de plenitud, ya no se llena fácilmente, deja de comer, esto hace que pierda peso y por supuesto el metabolismo del cáncer hace que la paciente se sienta cansada. Ahora bien, también puede haber dolor de espalda. La paciente, el tumor al crecer va a comprimir la vejiga, lo que va a dar la sensación de constante de ir al baño, ganas de ir al baño cada rato y, y no quedar satisfecha después de orinar. Y naturalmente va a afectar también el aparato digestivo, el intestino, el colon, va a hacer que cambien sus hábitos de defecación y generalmente van a tener estreñimiento. En los tipos de cáncer de ovario va a depender del origen de la célula que lo produce. Entonces tenemos 3 diferentes tipos de cáncer de ovario. El cáncer epitelial, que es el más frecuente, los tumores estromales, que son menos frecuentes, pero se presentan, y los tumores de células germinales, que son tumores menos frecuentes, pero se presentan igual en la mujer. El cáncer epitelial, como comentaba yo, es uno de los subtipos más frecuentes. Puede ser seroso o mucinoso, o sea, seroso que quiere decir que tiene un líquido en su interior, un líquido citrino, amarillento, como orina, y el mucinoso tiene moco, por eso de ahí viene el nombre. Estos tumores tienen la característica de que pueden llegar a crecer varios centímetros, incluso a pesar varios kilos. Hay reportes en la literatura de tumores de arriba de 10, 15 kilos, 20 kilos. Luego vienen los tumores de células estromales, son menos frecuentes, pero se diagnostican en forma más temprana, ¿sí? Porque estos tumores generalmente producen hormonas que se hacen que se manifieste la presencia del tumor antes de que dé síntomas, ¿sí? Estos tumores son poco frecuentes, pero los podemos encontrar. Y los tumores de células germinales, estos tumores, las células germinales son el óvulo y el espermatozoide, ¿sí? Estas células, el ovario tiene el poder para poder generar todo este tipo de células. Entonces, estas células germinales generalmente los vemos en las etapas más tempranas, en niñas y adolescentes, ¿sí? Es muy raro en la mujer adulta encontrar células germinales.
a excepción del teratoma quístico. Aquí pueden ver ustedes un tumor de ovario, ¿sí? Que tiene pelos, algunos tienen grasa, algunos llegan a tener hasta dientes o otras estructuras, ¿sí? Estos tumores son un poco más frecuentes que el disgerminoma de ovario, que es el que vemos en esta fotografía, que el teratoma quístico. El teratoma quístico sí lo encontramos con relativa frecuencia. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo que tenemos que tener en mente? ¿Qué factores puede tener una mujer para que nos haga pensar que puede tener cáncer de ovario? La edad es un factor que no podemos modificar, porque a medida que avanzamos en edad, la posibilidad de tener cualquier cáncer, cualquiera de nosotros, se incrementa, ¿sí? Entonces, ese es un cáncer que se presenta más frecuentemente en adultas mayores, después de los 50 años. En aquellas mujeres que presentan sobrepeso u obesidad. Aquí la relación de cáncer, y no solo del cáncer de ovario, sino de cualquier tipo de cáncer, es que la grasa que está entre los intestinos, dentro de las vísceras, esta grasa hace que libera sustancias proinflamatorias que van a toda la circulación, a todo el cuerpo. Y estas sustancias proinflamatorias son capaces de favorecer el desarrollo de cualquier tipo de cáncer, no solo el de ovario. Entonces es más frecuente observar el sobrepeso tanto en cáncer de ovario como en cáncer de endometrio como en cáncer de mama, ¿sí? Sabemos que hay algunas alteraciones genéticas hereditarias que se relacionan con el cáncer de ovario. Esta actriz, ustedes la identifican perfectamente bien, es Angelina Jolie. Ella lo hizo público, que ella tenía una enfermedad que podía matarla de cáncer de ovario, cáncer de útero y cáncer de mama, ¿sí? ¿Por qué? Porque Angelina Jolie tenía precisamente esta mutación en los genes, la información genética que traía su cuerpo tiene información genética para provocar cáncer, ¿sí? Y esta mutación, afortunadamente, es muy rara y naturalmente podemos tenerla aquí también. La prueba se puede hacer aquí en México, se manda a Estados Unidos o ya se está haciendo aquí también. Por desgracia, el inconveniente es que es caro. La ventaja es de que estas mutaciones son raras, no son infrecuentes. Hay otras enfermedades hereditarias, cáncer hereditario, que aumentan el riesgo de cáncer de ovario, como es el síndrome de Lynch y otras alteraciones de estos genes. Fíjense, el síndrome de Lynch, que es una enfermedad que se hereda, va a producir, es esa mujer que tiene cáncer de endometrio, le va a dar cáncer de ovario, cáncer de estómago o cáncer urogenital, o sea, les da cáncer porque les da cáncer. También se puede diagnosticar ya genéticamente. Aquí, déjenme quitar el recuadro, aquí podemos ver cómo se comporta el síndrome de Lynch. Si tenemos a uno de los progenitores portador del síndrome, en este caso es el papá, y se casa con una mujer sana, vamos a ver que esa enfermedad hereditaria productora de cáncer la va a transmitir a la mitad de su descendencia, ¿sí? Aquí van a ser afectados una mujer y un hombre, si tuvieran 4 hijos. Entonces, también la genética, la herencia, tiene mucho que ver con esto. Otros factores de riesgo fundamentales que sí pueden modificar algunos, no todos, pero algunos sí se pueden modificar. Entonces, tenemos el tabaquismo. Todos saben que el tabaco tiene sustancias cancerígenas y que llegan a todo el cuerpo. El alcoholismo produce inmunosupresión y favorece el desarrollo de cáncer. Y la vida sedentaria, ¿sí? Esto se relaciona con cáncer. Y no solo cáncer de ovario.
El haber tenido problemas ginecológicos como quistes de ovario o endometriosis. Vean, en esta fotografía pueden ver ustedes focos endometriósicos, que es tejido endometrial fuera del útero y quistes aquí en los ovarios, ¿no? Aquellas mujeres que nunca han tomado pastillas anticonceptivas pueden tener más frecuentemente cáncer de ovario. O la mujer que empieza a arreglar en una etapa muy jovencita, por ejemplo, 9 años, 10 años, y que la menopausia le llega en forma tardía, ¿sí? Arriba de los 50 años, 52, 54, 56 años. En estos casos es más frecuente que se presente el cáncer de ovario. El no haber estado nunca embarazada, ¿sí? El embarazo de alguna manera da una protección, tanto para el cáncer de ovario como para el cáncer de mama. Y otro factor de riesgo es haber recibido medicamentos para poderse reproducir. La teoría nos indica que al provocar nosotros ovulaciones múltiples, hacemos que el ovario sea más propenso a desarrollar alguna célula maligna. Ahora, hay prevención relativa, ¿sí? No existe una forma segura de prevenir el cáncer, pero hay manera de reducir ese riesgo. Ya vimos que las pastillas anticonceptivas disminuyen la posibilidad de desarrollar cáncer de ovario. Y esto pues, va en relación al tiempo de uso. Evitar usar talco en el área genital de las niñas, jóvenes y mujeres. ¿Qué sucede con el talco? En las primeras imágenes vieron ustedes que de la afuera, que es la zona genital, los genitales externos de la mujer, hasta los ovarios, hay una comunicación, porque por ahí entran los espermatozoides, por ahí sale la regla y todo, salen los bebés. Hay una comunicación entre el exterior y el interior. Y todo eso solo bloqueado por un pequeño tapón de moco. Entonces, el talco que les ponemos a las niñas a la hora de cambiarles el pañal y todo eso, tiene altas posibilidades de llegar hasta los ovarios. Y el talco es cancerígeno, no en la piel, pero sí adentro del peritoneo, en el tejido ovárico, puede producir cáncer. Ese es el motivo por el cual los guantes que usamos los cirujanos al operar a una mujer nos tenemos que quitar perfectamente bien el talco. El talco se utiliza para poderlos poner, colocar, deslizar. Actualmente ya no se usan guantes con talco por el peligro que hay que nosotros mismos generemos una génesis de cáncer en el abdomen de esas pacientes. Además de que el talco produce adherencias y entonces hay que tener mucha higiene con eso, mucha limpieza. Por supuesto, cuando hablemos con el médico, tenemos que informarle que tenemos familiares con cáncer para que el médico descarte aquellas enfermedades que tienen una tendencia hereditaria a padecer cáncer. Entonces, para todas aquellas pacientes, me ha tocado, oye, ¿hay cáncer en tu familia? Sí, no, pues mi tía tiene cáncer. ¿De dónde es el cáncer? No, pues no nos habla, no sabemos. Entonces sí les encargo que pregunten y que averigüen lo más que puedan de la salud de su familia, porque al final de cuentas, esa salud hereditaria que ustedes van a tener, pues se tiene que interrogar y ustedes tienen que saber todo esto. El ultrasonido de vigilancia a partir de la menopausia o en el momento que aparezcan molestias en el bajo vientre. O sea, si ustedes tienen 50 años y empiezan a sentir cosas raras, tienen que ir a ver a su ginecólogo para que les haga un ultrasonido o que les haga una exploración ginecológica si no se cuenta con el recurso. Seguramente muchos de ustedes han oído hablar de los marcadores tumorales. Por desgracia, los marcadores tumorales en este momento no son
confiables para hacer un diagnóstico precoz. Son muy útiles para hacer el seguimiento de los pacientes con cáncer, pero no nos permite hacer el diagnóstico. Entonces, la única forma de prevenir, aparte de usar pastillas, no usar talco, avisar al médico, hacer ultrasonidos de control, pues es estar al pendiente de su salud. Vean ustedes, en esta fotografía, quise pasarles, este es un ultrasonido transvaginal que muchos médicos lo pueden hacer en su consultorio sin ningún costo adicional para el paciente. Vean ustedes, este es un ovario con pequeños folículos en su interior. Estos son los folículos que se van a romper y van a liberar la célula sexual. Esto es normal. Esto es un ovario completamente normal. Se los puse para que puedan compararlo con las otras imágenes que van a ver ahorita. Por ejemplo, esta es una mujer con una tumoración de 10 por 9 centímetros, o sea, una megabola. Este es un cistoadenoma endometrioide de ovario. Esta mujer no se había dado cuenta que tenía esa megabola. ¿Por qué? Porque esta mujer, como vimos en el ejemplo, tenía un sobrepeso, una panículo adiposo muy grande, entonces no parecía que estuviera con el tumor. Y, entonces, esto pues, nos dificulta hacer el diagnóstico porque ya llegan en forma muy tardía. El Doppler, el ultrasonido Doppler es un aditamento que trae los aparatos para poder ver el flujo sanguíneo. Entonces, aquí ven ustedes de colores el flujo de los vasos que pasan ahí y podemos saber y predecir si hay mucha vascularización, si hay mucha circulación de sangre, podemos pensar que es un tumor maligno. ¿Sí? Aquí está otra imagen, arteria y vena y la circulación. Y vean ustedes, esta es la cirugía de esa paciente. Estaba tan grande el útero, que definitivamente nos costó mucho trabajo encontrar el útero, porque el tumor abarcaba casi toda la cavidad pélvica. Ahí estamos tratando de identificar cuáles son las estructuras para poder empezar a proceder a poder quitar el tumor. Vean ustedes, esta es una jeringa de 20 milímetros, o sea, es una jeringa grande, ¿sí? Vean ustedes, el tumor le quedaba chico a la jeringa, o sea, y vean ustedes, no se identifica, este es el útero, este es el intestino, o sea, muy difícil. Aquí les quiero presentar otro ultrasonido para que vean que el ultrasonido sí nos puede permitir ayudar a llegar al diagnóstico. Esta es una mujer de 62 años, empezó a arreglar a los 13 años, reglaba toda su vida en forma regular, no tiene una cosa que llame la atención su historia, ¿sí? Empezó a arreglar a los 18, empezó a tener vida sexual a los 18 años, tuvo tres embarazos, un parto, una cesárea y un aborto. Dejó de arreglar a los 55 años, ¿sí? O sea, tuvo una menopausia tardía y ella empezó a notar una bola del lado, en el bajo vientre del lado izquierdo, hace 4 años. Y 4 años después, va al médico, le hago el ultrasonido y encuentro una tumoración pues de 12 por 10 centímetros. Sí. Vean ustedes, este es lo que llamamos nosotros desde el punto de vista ultrasonográfico, una imagen compleja, porque tenemos aquí una excrescencias, un tumor adentro del mismo tumor del ovario, ¿sí? Esta paciente tenía los marcadores tumorales positivos, lo que nos hace pensar que tiene entre un componente de tipo disgerminoma, porque tiene una prueba de embarazo positiva, y el SA-125, que es otro marcador tumoral,
que seguramente se relaciona con endometriosis. Hasta este momento esta paciente todavía no supera, vean el tamaño de esa tumoración, parecería un embrión o un ovario, ¿sí? Y con esto termino mi conferencia y vamos a dar un espacio para preguntas y respuestas si ustedes tienen alguna duda. Pues muchas gracias, doctor, por la ponencia. Y la primera pregunta es, ¿cuál es el costo de un ultrasonido de vigilancia para detectar el cáncer de ovario y qué tan fácil es el acceso a este tipo de ultrasonido en México? Bueno, yo en lo personal, yo no cobro el ultrasonido, es parte de mi exploración de rutina, ¿sí? Yo hago ultrasonido, hago tacto vaginal, hago fotocolposcopía, todo lo que necesite como para aumentar mi sensibilidad para poder llegar al diagnóstico, entonces yo no lo cobro. Y el costo del ultrasonido va desde laboratorios gabinetes muy accesibles, ¿sí? Que te puede costar el ultrasonido 100 pesos, 200 pesos, hasta ultrasonidos ya más sofisticados con equipos muy caros, con alta resolución y todo, que te puede costar 3,000, 4,000 pesos el ultrasonido, ¿sí? Todo depende de la complejidad. Pero para hacer el diagnóstico no se necesita más que meter el ultrasonido, poner el ultrasonido y ver que hay una bola, está raro, mandarla inmediatamente con el médico que la va a atender, no quedarse a tratar esos tumores en los ovarios, no es del ámbito del médico general, ¿sí? No es del ámbito del ginecólogo que no tiene el ultrasonido para hacer el diagnóstico. El ginecólogo, si no tiene la experiencia, la tiene que canalizar con el médico especialista en esto, porque tiene que interpretar el ultrasonido, porque no puse el ultrasonido Doppler con flujometría, que ese es un estudio más caro, más completo, que nos permite hacer una certeza, pero eso lo vamos a hacer solo en las mujeres que tienen tumores pélvicos. Si no tiene tumor, para que le haga un ultrasonido caro, puede hacer un ultrasonido de primer nivel, o sea, uno sencillo con un aparato modesto y hacer el diagnóstico y de esta forma poder abarcar una mayor cantidad de población y poder hacer el diagnóstico precoz. En otro tema también de esta cuestión, ¿cuántos especialistas hay como usted en el país? Porque es una de las crisis que se vive en el país, de que no hay especialistas en ciertas zonas. Obviamente, pues supongo que puede suponer que la mayoría están concentrados en las grandes ciudades, pero ¿qué tan fácil es encontrar un especialista como usted? ¿Y cuántos están en privado y cuántos están en el sector público? Bueno, mira, en el sector privado, te voy a hablar de la información que tengo para que sean datos duros y reales, ¿no? Nosotros los ginecólogos y los biólogos en la reproducción, los médicos especialistas en general, nos agrupamos en asociaciones. Te puedo decir que en México hay más de 4,000 médicos certificados y asociados en toda la República. Eh, el problema sí es, número uno, que se requiere el equipo y el equipo es caro. Entonces, esa es una dificultad que presentamos los médicos para poderle ofrecer este servicio a la paciente. A nivel institucional tenemos el grave problema de que no hay recursos, no hay equipos suficientes para poder atender la demanda de atención que pudiera ser. Por ejemplo, la paciente que vieron ahorita el ultrasonido, le dieron cita para este ultrasonido se lo hizo yo en mi consultorio y le fui honesto a la paciente, le dije, ¿sabe qué? Esto se lo tiene que atender usted a nivel institucional porque un cáncer de ovario es lo suficientemente caro como para que se acabe un seguro de gastos médicos mayores, para que se acabe todo el patrimonio de la familia. Requiere medicamentos, requiere radioterapia en algunos casos, requiere una cirugía, ¿sí? Y requiere estudios sofisticados, caros, estudios que son caros. Entonces, le dieron cita para hacerle el ultrasonido en 2 meses, porque el ultrasonido que yo le mandé no le sirve en la institución de salud a la que fue.
Entonces, simple y sencillamente de cuando yo la vi el mes pasado, ahorita ya llegó con el abdomen completamente distendido. Esta paciente tiene un crecimiento del tumor muy acelerado y no se le está haciendo nada. Y por desgracia, no puedo hacer nada para ayudarla. Entonces, sí, hay limitaciones a nivel institucional por falta de recursos, por falta de capacitación médica. Nosotros los médicos estamos sobre legislados. Por ejemplo, para que yo pueda dar un reporte de ultrasonido, aunque sepa usar el ultrasonido, yo tengo que tener autorización para hacer ultrasonido, ¿sí? Y lo que implica una serie de trámites, pagos, etcétera, pérdida de tiempo para poderlo hacer. Entonces, el médico tiene que tener certificación en ultrasonido para poder hacer ultrasonido. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Pues uno hace un ultrasonido y lo manda con un médico que tenga esa certificación para estar legalmente protegido. Pero el diagnóstico ya está. Muchas veces hace el diagnóstico uno con los dedos, con los ojos, a la hora de palpar. Ya sabe, este es un cáncer, ve uno a la mujer hasta de color medio verdoso, así medio raro, ya sabe uno lo que tiene. Entonces, sí, el problema que tenemos en México es la distribución de los médicos, y no es cierto que no se quieran ir a la provincia, sí se quieren ir. Los médicos, hay muchos médicos que no tienen trabajo, y no sé por qué motivo, a la hora de que salió la convocatoria de que se contrataran médicos, les hicieron firmar la renuncia a ese contrato, que no aceptaban el contrato. Fueron con fines, me imagino, políticos, pero yo tengo médicos, amigos, compañeros que son ginecólogos que no tienen trabajo, que no tienen lugar, y lo único que queda es la medicina privada. Y ahorita que queda, que está la economía en crisis, la gente no va a ver al médico a nivel privado, se va a las instituciones, y en las instituciones no hay médicos o hay citas muy prolongadas. Y esto evidentemente es una de las secuelas que nos está dejando eh, la pandemia, la crisis económica mundial que estamos viviendo, la crisis económica que tenemos en México, pero sobre todo que mucha gente está muriendo porque se utilizaron todos los recursos en atender a la pandemia. Dejamos de atender pacientes que tenían otros problemas que podían haberse curado por atender pacientes que tenían COVID. O sea, sí, estamos viendo una época muy difícil desde el punto de vista de la salud. Estamos viendo morir gente cercana por la pandemia y por otras causas, ¿no? Entre ellas el cáncer de ovario. Y por desgracia no hay recursos para poderlos atender. Ok, pues muy complejo el panorama en este tema. La otra pregunta sería, ¿existe algún otro tipo de producto como el talco que lo mencionó que pueda ser un agente cancerígeno y que se use de manera indiscriminada en nuestra vida cotidiana? Además, obviamente, los ya citados alcohol, tabaco, pero en este caso el talco llama la atención mucho porque pues se piensa que es un producto pues bueno o para cierto uso y es contraproducente. Bueno, esto se empezó a ver eh, ya hace algunas décadas porque empezamos a observar esa situación. Porque sabemos que todo lo que se ponga en la vagina puede ascender a la cavidad peritoneal. Entonces, eso ya es muy sabido que el talco produce. La otra sustancia, pero la otra sustancia ya está en desuso, es el asbesto. ¿Se acuerdan ustedes que antes, estoy hablando de hace muchos años, antes los techos de lámina eran de asbesto? Y precisamente ahí se dieron cuenta que los trabajadores de las minas para sacar el asbesto empezaron a tener antracnosis pulmonar y cáncer y muerte por eso. Entonces el asbesto, pero ese ya está descontinuado completamente. El talco se sigue usando, pero no se recomienda su uso en las mujeres y en el área genital. Se la pueden poner en los pies, se lo pueden poner en donde quieran, pero no en el área genital en la mujer, por favor. Ok, muy bien. Y por último sería, Ahora, ajá, discúlpame que te interrumpa, me habías hecho una pregunta, que cuántos médicos son como yo, pues no sé. Mira, yo ya soy una especie en extinción, porque a mí me tocó vivir
la ginecobstetricia como tal. La ginecobstetricia es la atención de la mujer tanto en el embarazo como fuera del embarazo. Pero de ahí empieza a surgir la medicina materno-fetal, empieza a surgir la biología de la reproducción humana. Yo también soy biólogo en la reproducción, tengo mi cédula como biólogo, pero yo vi crecer la medicina materno-fetal, vi crecer la uroginecología, vi crecer la ginecología oncológica. O sea, estamos viendo que el conocimiento médico se va haciendo cada vez más amplio, ¿sí? Entonces, para que una persona pueda ser experto en algo, pues necesita dedicarse exclusivamente a eso. Entonces, yo me conformaría que el médico ginecólogo general, ¿sí?, fuera capaz de hacer el diagnóstico precoz de cáncer y canalice al médico con quien corresponda. O que los médicos radiólogos que hacen ultrasonido en gabinetes sean capaces de hacer el diagnóstico y referir al paciente con el médico que la tenga que atender. Y que los sistemas de salud pública sean más eficientes, sean más cálidos, que haya más calidez, más cariño, mejor atención a los pacientes, ¿sí? Y que no les den las citas separadas 2 meses a una paciente que tiene cáncer. Ya va a llegar a la autopsia, no va a llegar a la consulta, ¿sí? Eso sería mi recomendación. Ok, una pregunta más que obligada. El COVID ha generado, y sabemos que es muy pronto, pero el COVID ha generado propensión o es un nuevo tipo de riesgo para desarrollar cáncer de ovario. El COVID como tal, Ujú. O las afectaciones que pueda generar el COVID. no, no, hasta el momento no. Mira, hemos encontrado con el COVID que hay afección cerebral, afección cardíaca, afección renal, afección incluso gonadal. O sea, si las cuentas espermáticas, te lo digo porque yo me dedico a la biología de la reproducción, las cuentas espermáticas después de que te da COVID o la ovulación después de que una mujer le da COVID o una mujer embarazada con COVID, hacen mal la combinación, ¿sí? Las cuentas espermáticas se van para abajo, las mujeres se les altera la regla, ¿sí? Y los embarazos se pierden y se puede morir más fácilmente la madre y el bebé. Pero yo a lo que me refería es a las muertes no relacionadas al COVID, ¿sí? Hubo muchísimos pacientes que murieron por cáncer, no cáncer de ovario, cáncer en general. ¿Por qué? Porque no había recursos para comprar los medicamentos, no había lugar para atender pacientes con cáncer. Se atendía, los hospitales se convirtieron en hospital COVID y no entra nada que no sea COVID. Y esos pacientes, ¿quién los atendía? El paciente que necesitaba una diálisis por insuficiencia renal se moría en su casa porque no se podía hacer la diálisis. Son los muertos secundarios al COVID, pero no los mató el COVID, los mató el sistema de salud. Híjole, pues sí, muy, muy complejo. ¿Algún consejo que les pueda, ya para cerrar esta charla muy amena, algún consejo que le pueda, alguna recomendación que les pueda dar a las chicas del distrito que nos están viendo y que están interesadas en cuidarse? ¿Cuáles son los consejos mínimos para ellas? Sí, 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 por favor, ya vimos de qué se muere la gente. Primera causa de muerte, enfermedades cardiovasculares, corazón, ¿sí? Ya vimos segunda causa de muerte, eh, cánceres, ¿sí? Entonces vamos a vigilar, diabetes, perdón, segunda causa, diabetes, y después viene el cáncer. Entonces, por favor, pues vamos a cuidarnos el corazón. ¿Cómo nos vamos a cuidar el corazón? Comiendo sano y haciendo ejercicio, ¿sí? No fumando, no tomando, estando en peso. ¿Cómo nos vamos a cuidar de la diabetes? Igual con lo mismo. ¿Cómo nos vamos a cuidar del cáncer? ¿Cuáles son los principales cánceres de la mujer? Ya lo vimos. Cáncer mamario, primer lugar, causa de muerte. Segundo lugar, cáncer cervicuterino. Tercer lugar, cáncer de ovario. ¿Sí? Entonces, cánceres ginecológicos, no estoy metiéndome con los otros. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cáncer mamario, exploración mamaria a partir de los 40 años. Bueno, desde jovencitas deberían de revisarse.
pero a partir de los 40 años, la mastografía y ultrasonido mamario para vigilancia, para detectar a aquellas pacientes que pudieran tener cáncer. Cáncer cervicuterino, segunda causa de muerte, se diagnostica con un Papanicolau, con una citología, y la citología está disponible en los centros de salud en México, y la gente no va por cuestiones culturales o por cuestiones geográficas. O sea, vigílense, háganse un Papanicolau de vez en cuando menos cada 3 años, o lo ideal sería más frecuente, o usar otras técnicas, vacunarse contra el papiloma humano, por favor. ¿Sí? O sea, es un cáncer que se previene con vacunas. Entonces, vacunarse. Y el cáncer de ovario, pues acudir a su ginecólogo para que le controle la menopausia y de pasada le haga su ultrasonido y vea que no haya nada en el ovario. Eso sería mi recomendación para vivir sin cáncer muchos años, ¿sí? Y vivir, sobre todo, no vivir muchos años, pero vivirlos bien, ¿sí? Esa sería mi recomendación. Perfecto, pues muchas gracias, doctor. A nombre del equipo del doctor Jorge Baño le damos las gracias. Seguiremos en contacto por cualquier cuestión de información y pues solamente me queda agradecerle por su tiempo. Muchas gracias. Hasta Cualquier pronto. duda que haya, pues me la puedes hacer llegar a mi Al correo correo y electrónico. con todo gusto los atiendo. Muchas, Muchísimas gracias. Hasta luego. hasta luego.